Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Hola Leo, ¿qué tal? Nuevo día, miércoles a las 10 de la noche va el crimen. Che, avisale a la gente porque va a haber un montón de perdidos por ahí dando vueltas, que estamos en el mismo lugar, en el rinconcito ahí en el fondo. Bar Virtual El Crimen, tercera temporada. Un encuentro casual entre abogados, peritos forenses, criminalistas, periodistas. Partimos del crimen para cuestionarnos y buscar respuestas dentro de la sociedad y entender lo que nos pasa. Bajo la conducción de Enrique de Rosa. Por Radio Conexión Abierta. Bueno, buenas noches. Estamos en un nuevo día, en un nuevo horario, porque la gente se quejaba. No se echaba la culpa que no podían dormir y demás. Así que bueno, acá en Conexión Abierta nos permitieron venir una horita antes. Hola Daniel, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, ¿cómo va vos, Jorge? ¿Cómo va? ¿Vos? Bien. Una semana pesada, una semana cargada. Todavía no tenemos noticias del submarino San Juan, que estamos cada vez más angustiados, que está hace más de una semana y no hay nada. Vos me estabas comentando, Daniel, que te llamaba la atención el aspecto del punto de vista, porque ya, igual que caso Maldonado, empiezan a quejarse familiares. Es otra historia, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Pero que empieza a haber quejas, empieza a haber planteos. Empieza a haber quejas, pasa una semana, no hay respuesta. Y del punto de vista jurídico, te digo que es importante una causa penal que iniciada. Eso me llamó la atención. Vos me comentabas en la previa eso. ¿Y cuál es la causa penal? Y la causa penal está iniciada desde la Armada, a los fines y efectos de que se investigue, porque esto es una causa de Estado, indudablemente. Esto es una causa de Estado. Y si yo fuera el presidente de la República, estaría preocupado también. ¿Vos me decís eso? ¿Y por qué? ¿Cuál es la preocupación? Porque puede haber responsabilidades civiles y penales. Por el choque entre Ministerio de Defensa y la... A ver, Enrique, el transcurso del tiempo. Esta causa se inicia un miércoles y el jueves recién se entera formalmente el gobierno. Y se entera por los medios. Eso claro, se entera por lo menos 24 horas después. Ahí hay una responsabilidad del manejo de la Armada. Y la causa penal es a los fines y efectos que se investigue una posible comisión de un delito, y también eso puede devenir de alguna cuestión civil. Sí, por otro lado, este submarino teóricamente había sido reparado. Este apareció en las fotos que el ex secretario ministro Rossi se había encargado de ponerlo como gran logro. Y posiblemente estamos hablando de fallas de tipo técnica y... Bueno, ahora son todos especialistas en submarino. Bien, por eso. Son todos especialistas en submarino. Yo no, la verdad, que yo nunca me subí a un submarino. Pero ahora son todos especialistas. No, metete eventualmente. No se sabe dónde una vez por año hay que hacer mantenimiento. Y acá se le hizo hace 4 años nada más, y no totalmente. No, pero mi pregunta iba por otro lado. A ver, más que eso, que estoy totalmente de acuerdo, y ahora charlamos sobre eso, ¿podría haber también una causa de tipo penal por mal desempeño de funciones? Por supuesto. Imagínate que obviamente estamos hablando de coimas, de una serie de cuestiones que imaginemos que parte de esto tuviese que ver con trabajos que dijeron que se hicieron y no se hicieron de la manera inadecuada. La investigación de la que vos hablás un poco tiene que ver también con esto. La investigación es abierta. Es a los fines y efectos que esto se investigue, es una investigación abierta. Y cuando digo abierta en todo sentido, sentido amplio del acto de la palabra. Es abierto. ¿Y el gobierno se entera 24 horas después del hecho. O sea, ¿y ya está el gobierno presentándose como querellante? La verdad que no lo sé, pero creo que el gobierno lo primero que tiene que hacer es encontrar a estas personas. Obvio. Hoy tenemos las armadas del mundo que están en Argentina. Las armadas más importantes del mundo, porque al día de hoy el presidente de Rusia, Putin, se mete también a partir. Ahora, lo loco de este asunto es como, porque es un poco lo que estamos siempre hablando en el programa,
cómo las cuestiones trágicas develan el alma humana en los aspectos más gloriosos. Gente que viene, en total dice que hay 4.000 personas que se han movilizado de países teóricamente enemigos, y los modos más infames y perversos, ¿no? Gente, yo leí un tuit de un sujeto, no sé cómo llamarlo, que decía, bueno, ojalá aparezcan, ojalá que queden por ahí para que se den cuenta, para que esto le pase a Macri, para que Macri tenga que irse. Es decir, es increíble cómo todo se politiza en nuestro medio. Pero tenemos Grieta. Sí, Grieta, es una especie de Maldonado. Claro, pero vos fíjate ayornado a una cuestión mucho más compleja, porque tenemos las marinas más importantes del mundo trabajando en nuestra Patagonia. Un país que en teoría no estamos, pero digamos en teoría estamos en una situación de guerra. La misma Inglaterra está enviando, el Reino Unido está enviando cantidad de recursos. Bueno, aterrizó un avión en Comodoro Rivadavia. Bueno, yo escuchaba un dato que parece menor. 1 hora de uno de los del Galaxy que trajo cosas, sí, de los simplemente de combustible, gasta $38.000. Y vos decís, bueno, estas maniobras tienen un costo operativo para los contribuyentes de esos países fenomenal también. El costo es millonario. Lo que pasa es que verdaderamente en nuestro país, gracias a Dios, nos están apoyando las marinas más importantes del planeta. Pero también tenemos Grieta. Yo también escuché por otro lado, es que no nos apoya Cuba, no nos apoya Venezuela. A eso no lo escuché. Y no eso nos apoya Bolivia también, ¿no? Porque, claro, los submarinos bolivianos. Los submarinos bolivianos. Hay Grieta en todos lados. Y también que están cuestionando la soberanía. Dicen, ¿por qué vienen todas estas fuerzas inglesas acá si no tienen por qué entrar? No, esto es una cuestión ya hasta más, eso estoy escuchando. Claro, esto ya no es una cuestión de soberanía, esto es una cuestión no es de soberanía, transnacional. Pero la gente dice cualquier cosa. Tenemos 44 argentinos debajo del agua que no sabemos dónde están. Y la zona fue peinada, como se dice, y arriba no está. Indudablemente este submarino debe estar fondeado, vaya a saber dónde está. Pero la ayuda internacional fue importante. El tema es saber si la ayuda internacional llegó tarde, y eso no lo sé, porque yo no soy un especialista en ese tema. No, bueno, parte del tema, vos sabés que es esto, ¿no? ¿Qué nos pasa otra vez con todas las situaciones traumáticas y que salimos a hablar todos? A mí en todos estos días de diferentes medios me pedían que opinara sobre el tema psicológico. Yo decía, mire, me parece un tema extremadamente sensible y doloroso, sí, como para hablar desde este lugar y hablé con ex compañeros de promociones y demás, pero no submarinistas, y todos me decían lo mismo. Bueno, tienen un gran entrenamiento y demás, pero cuidado con la situación porque es muy sensible. Y esto que vos hablabas de la grieta, me sorprendió cómo empezaba la gente, aún en esta situación, sigue utilizándolo también para hablar, ¿no? Tú escuché la frase que estábamos diciendo antes, alguien que escribió, no se han cumplido los protocolos de búsqueda. Yo digo, bueno, ahora también somos especialistas en esto, ¿no? Totalmente. Y los argentinos somos así. En los últimos años esto se fue acentuando y es un River y Boca. Y así no puede ser. Lo primero que tiene que pasar acá es que tiene que aparecer, o sea, tiene que aparecer con vida. Pero volvemos a la grieta, volvemos a Maldonado y volvemos a ese tema y como que todo termina ahí. Sí, y después, insisto, ¿no? Las responsabilidades civiles y penales que puede haber en este tema. ¿Civiles cuáles? Y estás hablando de 44 personas que están corriendo riesgo y familiares que yo no quisiera ser un familiar que está en Comodoro Rivadavia en este momento. No, es dramático. Bueno, por eso te decía, a mí me parecía que esta cuestión de buscar a alguien que pueda hablar sobre la situación, y yo le comentaba que en el área del trauma psíquico, lo mejor es en este momento mantener una especie de silencio de radio en cuanto a las opiniones. Y de hecho, en el 9/11 en Estados Unidos, cuando parece la explosión, el derrumbe, el atentado de las Torres Gemelas, el FEMA, la agencia federal que actúa en esto, lo primero que hizo, que se le angustiaba mucho más acá que en Estados Unidos, era poner un silencio mediático para justamente esto, ¿no? Planchar la situación. Pero vos en la semana, yo tenía por ahí una canción de Si lo sabe cante, Van der Broel empezó, no la tengo, pero Van der Broel empezó a cantar. Bueno, ya lo hablamos la semana pasada. La figura del arrepentido creo que se va a establecer en la República Argentina, y en los casos de corrupción va a ser la vedette judicial. No solamente cantó
cantó bien, aportó pruebas, y esas pruebas, la gente que esté imputada va a tener que recurrir a excelentísimos abogados. Sí, costosos. Costoso y excelente. Excelente, pero van a tener que conseguir ambas cosas. Sí, claro, no. Bueno, nosotros sabemos, esta semana estamos peleando con una causa que es que nos tiene. Bueno, que no tuvimos fin de semana, en realidad. No tuvimos fin de semana, pero laboral. Fin de semana laboral para entender las funciones de estos temas. Pero la figura de arrepentido entiendo que está funcionando bien. Esto es muy nuevo en nuestro país para estas causas de corrupción. Van der Broele habló mucho y aportó, y también aportó mucho, y eso es lo que da motivo al juez a que dicte los autos de indagatoria. O sea, para que haya una indagatoria tiene que haber una semiplena prueba de la posible comisión de un delito. El juez, cuando te cita una indagatoria, no te cita porque sí. El otro día me decía una persona, guarda que no te lo entiende, este programa no entiende, los autos no son los vehículos. No. Los autos son los escritos. Es un tecnicismo judicial. Que va a haber gente procesada después de todo esto, no me cabe la menor duda, porque en los fueros federales, sobre todo cuando te citan a una indagatoria, el juez a los 10 días, que generalmente se suele tomar un tiempo mayor en estas causas, tiene que tomar un temperamento. Si procesa con prisión preventiva o sin prisión preventiva, si sobresee, que lo veo muy difícil, o dicta un auto falta de mérito. ¿Qué significa esto? Es una instancia duditativa entre el procesamiento y el sobreseimiento. Significa que no está procesado, no está sobreseído, pero la causa continúa. Es muy probable que en este tipo de delitos tengamos un auto de falta de mérito o directamente un procesamiento. Otro de los temas que continuó de la semana pasada fue, y hoy justamente yo comenté, hacía pasar al doctor Romero Victorica, que estuvo con nosotros la semana pasada, con el tema Lagomarsino, Nisman y demás, y vos me hacías un comentario respecto a que realmente se están empezando a develar cosas que y yo creo que esa causa tomó, la otra vez hablamos de velocidad, creo que esa causa tomó otra velocidad, tomó otro empuje, y humildemente entiendo que hay algunas declaraciones que no cierran. Lo del arma, que un fiscal federal pide un arma de tan bajo calibre para defenderse a él y para defender a sus hijas que están en España con su madre. ¿Eso fue lo que dijo? Y una 22 pidió. Parte de la declaración. ¿Él sabía usar armas? ¿Cómo? ¿Él sabía usar armas? La verdad que no lo sé. Pero en teoría sí. Vos sabés que por otro lado, por ser fiscal, tiene portación y demás. Pero aparentemente sí. Pero es un absurdo la construcción. Lo que es más absurdo, que nos decía el doctor Romero Victorica la semana pasada, es la rigidez en el discurso. Este hombre sigue repitiendo lo mismo una y otra vez. Y para la gente que ve tele parece ser que la presentación del doctor Rusconi en lo de Mirta Legrand también dejó bastante que desear. Como que también sostener un guión es complicado, ¿no? Otro tema que no cierra, que más allá que no da el perfil psicológico y psiquiátrico del doctor Nisman de haberse suicidado en absoluto, eso lo podés decir mejor vos, que nadie que sepa un poquitito de este tema se va a suicidar con un arma de tan bajo calibre, porque tenés la posibilidad de no matarte y de quedar con unas secuelas gravísimas. Si vos te querés suicidar, no te suicidas con esa arma. No, de hecho va a haber, y esto sí está del libro de texto, hay más homicidios con 22 por la precisión del disparo, y los suicidios lamentablemente, pero no vamos a hablar mucho de eso, suceden de otra manera. Bueno, vamos a ir a un tema musical, interrumpimos un poquito para hacer un espacio con las noticias y después seguimos.
estabas diciendo, cuando estábamos hablando de la 22 y las diferentes armas, comentabas. Y yo creo que si yo me tendría que suicidar, no sé si, la verdad, esa arma no la utilizaría jamás. Che, me comentaste algo. Vamos a tener un tema de fondo, vamos a tener un par de temas, que uno es el caso Melina Romero, ustedes recordarán, y ahí vamos a tener una entrevista con Marcelo Biondi, que nos ha estado acompañando estos meses acá. Hablar del caso del clan Manson y demás un poquito más tarde sobre como tema de fondo. Pero me parece que algo que por todo esto pasó un poco inadvertido es algo bastante dramático, que es el tema de la justicia federal, ¿no? Y el juez Freiler. Y bueno, ¿O ex juez Freiler? Ya es ex juez. Ya es ex juez. Sí. Esto fue un juicio político. Y como dice... Es político, pero político significa de que lo destituyeron, pero ojo, hay una causa penal. Él enfrenta parte de una causa penal. Lo destituyeron porque no pudo justificar algunos fondos que tiene, propiedades que tiene. Claro, comprate una casa inmensa enfrente de la Quinta Presidencial es complicado, te digo. Y no le daba el blanco más que el negro, ¿no? No le no quiero hacer propaganda porque no lo tenemos de auspiciante, pero no le da el ala. O sea, porque la casa está enfrente de la Quinta Presidencial. Claro. Tuvo un gasto de 20 millones de pesos históricos que no los puede comprobar en 4 años. Y eso en blanco, ¿no? Claro. Es el blanco. O sea, los contadores te dicen que existe la ganancia mínima presunta. Significa que vos gastás con tarjeta de crédito, es una ganancia mínima presunta. Sí. Ahora, un juez gana bien y debe ganar bien, y más un camarista federal, pero no es millonario. No es millonario ni nunca lo va a ser. Ni nunca lo debiera ser. No, y aparte... Honestamente nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer, por supuesto, y esa tampoco es la función de un juez. Un juez no debe ser millonario, sí debe tener un excelentísimo ingreso, porque un camarista federal se lo merece mucho. Y una persona extremadamente preparada desde el punto de vista jurídico. No, pero eso, a ver, eso no cabe duda. Que yo creo que el gran tema en la Argentina actual es, más que nada, a mí me parece... Y por eso estos pimpones entre lo legal, lo social, lo psicológico, lo antropológico, son muy interesantes. Es que en una de esas, con este encorsetamiento de a veces de lo legal, si una cosa, se nos pierde algo que tiene que ver con una sociedad que tiene que cambiar de paradigmas mentales. Es decir, no puede ser, el sentido común, no puede ser que un juez, secretario, un fiscal, de golpe, como hace unos años, tenía una avioneta, que tenía un campo en tal parte. No puede ser que un intendente de una parte X del país tenga no sé cuántas miles de hectáreas, a menos que las haya tenido antes. Entonces, yo creo que lo que hay que volver a cambiar es para qué cada persona cumple una función y empezar a revisar las cosas de otra manera. Sí, por supuesto, y tenés razón. Y también tenemos que resaltar que esta es la excepción del Poder Judicial. Claro, a eso voy. La mayoría de los funcionarios y magistrados son gente honesta, que trabaja altísimas horas, porque eso es mentira, que en el fuero penal se trabajan 6-7 horas, es mentira, y que verdaderamente viven de su sueldo. Eso te lo puedo garantizar. El 99,9% de los funcionarios y magistrados son gente decente. Lo que pasa es que eso, volvemos como la semana pasada, eso no vende. Y lo raro de este juez es que él se sometió a esto, porque él podría haber hecho un sistema, como lo hizo Yarvide, donde renunciaba y percibe su jubilación. Porque el doctor Freiler no va a percibir su jubilación como ex juez. Claro, va a cobrar otra jubilación. Si me estás diciendo que está sometido a un juicio político, entiendo que no. Va a cobrar otra jubilación que es totalmente y diametralmente distinta a lo que se merece un juez. ¿Por qué? Porque al no ser juez ya no tiene la categoría de juez, sino tiene el 82% móvil. Pero perdón, ¿no pierde toda la carrera judicial? O sea que, pierde los años aportados, no lo pierde, pero no entra dentro del sistema judicial del 82% móvil, cosa que lo veo correcto. Sí lo tiene Yarvide, porque Yarvide optó por un poquito más de cintura jurídica. ¿Vieron la tapa de la revista Noticias que apareció el jueves o el viernes de la semana pasada,
en que Natasha Hyde, famosa por varias cuestiones, aparece en una pose muy particular y la tapa, que se la habrá puesto Eddie Zunino, decía Justicia Perla, ¿no? Y hablando justamente de los juzgados federales, Sí. en relación al libro también de Tato Young sobre lo que está pasando en la justicia federal. Bueno, el ¿no? libro lo leí, me pareció excelentísimo, y la tapa, la verdad, no me gustó. ¿La tapa del libro o la tapa de noticias? No, la tapa de noticias, no, la tapa del libro me parece bárbara. Ah. La tapa del libro me En negra me parece espectacular. La verdad que la tapa de noticias a mí personalmente no me gustó. No me gustó. Ya sabemos lo de la justicia, ya está, no, para mí no vende eso, no. Si quisieron hacer una cuestión que venda, a mí, por ejemplo, yo no lo compré. Bueno, ese es el tema. ¿Vos Yo no sabés? lo compré. Es que yo no creo que vaya dirigido todo esto, y por eso estos espacios, que esto vaya dirigido a... Es esto lo que estábamos hablando de la causa que nos hizo trabajar todo el fin de semana y varios días más. Hoy estamos viviendo una justicia absolutamente mediatizada. Todo está mediatizado. Todo mediatizado. Y pasa más por los medios, y yo tengo la impresión que los jueces están más mirando la pantalla, como si yo estuviese acá mirando primero a ver qué pasa antes de poder... algunos con miedo y otros tratando de acomodarse. El juez es un ser humano. Es un ser humano el juez. O sea, hay que partir, no es una máquina. Y bueno, nos ha tocado causas importantes que hemos intervenido juntos y sabemos cómo funciona esto. Sí, hay un prejuzgamiento antes de la sentencia. Y más con un sistema que tarda, que verdaderamente hasta tener una condena firme tenemos añares, porque hasta que una causa va a la Corte Suprema de Justicia pasan a veces décadas. Y entonces, bueno, el primer juzgamiento lo hace la gente mediáticamente, no lo hace un juez. Y esa tapa fue comentada en todos lados, aparte. La tapa de noticias fue comentada en todos lados. Sí. Que si no estaba ella poniéndose ese tema, pasaba desapercibido. ¿Tuvo alguna queja de la comunidad judía o algo del tema? No hubo nada. Estaban buscando el teléfono de ella. Estaban buscando el teléfono de ella. Sí. Pero esta chica, sí, hay chicas, está grande, pero digamos, se ha hecho famosa en los últimos tiempos. Sí. Ahora, vos fíjate cómo se hace famosa por una causa y de golpe aparece como tapa de otra. Por eso esto, como todo hoy son los medios. Es fenomenal. Bueno, si la utiliza en una tapa de revista Noticias, algo anda mal. Claro, digamos, la chica funciona. ha sido clara en cuanto a cuál es su fuente de ingresos. Perfecto. Ella honesta es en Sí, ese sí, punto de sí, vista. No, nadie se mete en eso. No, por eso. Nadie se mete. Cada uno puede hacer su vida. Aparte, no es un delito. Cada uno puede hacer No, vida el lo que quiera, delito puede. es que vos encuentres una casa que vale de mercado y que si te la venden y no tuviese la plata para hacerla en 2 millones y medio de dólares, estás feliz. Ujú. Y tengas un sueldo de 100 y pico, 200 O eventualmente. hablas por el doctor Freire. Sí, o por quien sea, ¿no? Porque hablamos de varios, ¿no? De este caso. Y que en definitiva, yo creo que eso es lo amoral, ¿no? No, en un juez yo lo veo extremadamente mal, porque yo entiendo que el juez tiene una función social que es verdaderamente increíble, porque los jueces penales deben tener un poder como el que tienen. El juez penal no puede no tener poder. Una vez le consultaron a Charles de Gaulle qué se siente tener tanto poder, y él dijo, no sé, pregúntele a un juez penal. ¿Ah, sí? Por supuesto. Charles de Gaulle dijo Por eso. Por supuesto que sí. Ah, mi Dios. Por supuesto que sí. Un sujeto que tuvo muchísimo poder. Sí, pero el juez penal lo tiene y lo debe tener. Y eso no está en discusión. En discusión está acá. La parte del juicio político fue una parte por decoro, que después va a haber otra causa por enriquecimiento ilícito. Son dos causas distintas. Una causa es el juicio político y otra es la causa judicial. Él enfrenta ahora una causa judicial. Chilo, el tema del hijo y el hermano. Y ahí es un tema complicado también, porque creo que igual es distinto, porque son cuestiones que uno las resuelve como juez dentro de un proceso. Creo que el hijo puede tener un problemita porque resolvió muy rápido lo de Nisman. Claro. Las escuchas que se hicieron en la causa Nisman no se pueden resolver en 48 horas porque no te da el tiempo. Sí. No te da el tiempo material. Si vos pasás 6 meses, 8 meses, 9 meses y decís no encontré nada, pero en 48 horas da mínimamente una sospecha. Yo te tiraba el centro por eso, porque entre todo esto nos olvidamos que el hijo hizo eso, que el hijo tuvo una velocidad de trabajo pero ahora fenomenal. está haciendo bien los deberes. ¿Sí? Ahora está haciendo bien los deberes. ¿Cómo cambia Ahora está la cosa? aceleran. Y aceleran eso. Son autos de alta gama que van y aceleran rápido, frenan.
Cambian de dirección. Y los jueces, lo que pasa es que la Argentina y la gente confunde los jueces ordinarios, que es la mayoría de los jueces, y los jueces federales, y es totalmente distinto. Bueno, el libro de Tato Yang es sobre la justicia federal. Espectacular. Es sobre la justicia federal. Y habría que preguntarnos en Argentina quién tiene el verdadero poder. A ver, les pregunto a ustedes, ¿quién tiene el verdadero poder? Yo tengo una lista. Primero, para mí ya no son 12, porque nos falta uno, son 11 jueces federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tanto los de las provincias. Para mí viene Servicio de Inteligencia en segundo grado y tercero el Presidente de la Nación. No, pero que los jueces federales tienen un peso extraordinario, no te quepa la menor duda. Para mí una de las mejores juezas que tiene una cintura jurídica y política increíble es la doctora Servini Cubría. Bueno, pues entonces porque estuviste leyendo el libro. Es que eso lo sabemos todos, o sea, ella fue la conductora del peronismo durante años. Hay que avisar, hay que decirle a la gente que la doctora Servini Cubría es la jueza electoral. Al tener el juzgado federal número 1 pasa a ser la jueza electoral, que es uno de los jueces que en la práctica creo que más poder tiene de los jueces federales. María según el libro. Sí. Esta rapidez de la justicia ahora, ¿a qué se debe? ¿A que los liberaron y que pueden hacer lo que quieren? ¿O lo están presionando para que se pudran? Y yo creo que hay otro... ¿O la sociedad está presionando? Yo creo que la sociedad presiona. Porque es raro que de un momento para otro empiecen Sí, yo creo que la sociedad presiona, hay otro cambio, hay otro viento político, y también no nos olvidemos que hay carpetazos por todos lados. No nos olvidemos los carpetazos, ¿eh? Esto es Argentina. No, pero aparte de los carpetazos, por eso que vos digas que por detrás está toda la gente de los servicios y demás, es preocupante. Bueno, pero hay algo bueno en todo esto y es que estamos empezando a sacar las cosas a la luz. Obviamente no hay nada perfecto, pero que nos empecemos a enterar de más cosas no es para nada poco. Bueno, Leo, vamos a un temita y seguimos. Bar Virtual El Crimen, tercera temporada. Coup de bâton, coup de balle, coup de bambou, c'est continue comme ça, il cassera le cou. Mais malgré tout, le doudou est amoureux de la bébé. Bébé si douce avec doudou entre deux coups de balai. Le Barbacoubé arrive à l'observer, qu'il a eu beau crier, non rien n'a changé. Fatigué de rester dans les coulisses, il s'est engagé dans la police. Et aujourd'hui, le baba est amoureux de sa patrie. C'était bien ce qu'il voulait, être gardien de la paix. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. J'ai envoyé du pain pour sauver les enfants qui meurent de faim dans le petit écran. Un tema que también estuvo esta semana y que bueno, nosotros lo hemos convertido porque es lo que hacemos también, ¿no? El caballito de batalla es el abuso sexual infantil en particular. El 19 fue el día internacional contra el abuso sexual infantil y pasó algo que habla de esta grieta, que habla de esta sociedad complicada y demás, y es que pasaron dos cosas. Una, que empezaron a haber una suerte de operadores, pero yo diría casi contra, no sé tampoco qué movimiento. La gente lo identificaba con el kirchnerismo, pero en definitiva me parece dudoso, porque acá volveríamos a pensar que los malos son de un color y los buenos son de otro, sí, únicamente. Pero cantidad de sujetos que en Twitter empezaban a tener propósitos absolutamente vejatorios con respecto a la sexualidad de la hija del presidente, ¿no? Y bueno, ahí me parecía que había algo que yo en su momento de hecho lo charlamos en su momento, pero digamos hoy sería momento de trasladarlo a la gente. ¿Cómo es cuando una persona hoy está manifestando los propósitos de un delito? Es decir, te vamos a dejar de esta manera y ojalá te mueras a esa... propósitos que no voy a reproducir, pero no, claramente está hablando de... Ahí hay un delito. Lo que pasa es que el delito en la época de Internet
se fue mutando. Ahí hay un delito, y hay varios delitos. Liso y llanamente, Sí, primer por punto. supuesto. Liso y llanamente. Sí, creo que un fiscal tiene que dictar una orden de detención y detenerlo. Bueno, vos sabés que yo voy a ese punto. Yo, al mismo tiempo que salió el primero que me mandó alguien, Perdón, no dije, porque sea solamente la hija del presidente. no, ahí Cualquiera, está, ahí está. Vos sabés que yo Cualquiera, inmediatamente dije, bueno, ¿y cuándo interviene un fiscal? Porque este sujeto es peligroso en términos médico forenses o psiquiátrico forenses. Afortunadamente Patricia Bullrich inició una investigación sobre uno de ellos, hay uno detenido y demás, pero a mí me parecía muy interesante que vos plantees, porque hablamos a veces de grooming y parece una cuestión ajena, ¿no? Sí. Pero acá hay otro delito, es un sujeto que plantea claramente, hace la apología, plantea de alguna manera un plan sobre un delito, o una fantasía de un delito. Entonces eso en algún punto es... Sí, ahí ya no creo que haya grieta, ahí ya hay un delito liso y llano que debe ser castigado y reprimido. Eso no se puede permitir en una sociedad moderna porque hoy tenemos una herramienta, y sobre todo una herramienta de trabajo y de información que se llama Internet. Y sobre las plataformas de Internet tenemos Facebook, Twitter, tenemos redes sociales y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que ahí hay delito y mucho. Claro. Ahí claro. hay delito y mucho. Y que la gente se acostumbre a empezar a tomar eso como un terreno de delito, sí. A eso iba. Sí. Lo que sea, pasa es que a ver, nos cuesta mucho entenderlo también porque esto es muy moderno. Ahora, ¿cuál sería el planteo? Yo veo esto, me ofendo. No es dirigido, como vos decís, a mí, sino es dirigido a cualquiera. Puedo ir a verte a vos, es decir, a un abogado particular y decirte, mire, yo me planteo la denuncia de esto. Yo haría una denuncia urgentemente. Vos podés hacer como un abogado claro, particular, podés hacer una denuncia. Sí. Directamente. Porque eso realmente no fue solamente contra Antonia, eso no, hay un fin mayor en ese caso específico. No, claro. Sí, nos tenemos que empezar a acostumbrar que estos delitos va a haber cada día más, porque hoy cualquiera tiene una computadora, cualquiera tiene un teléfono inteligente y todos podemos acceder, gracias a Dios, a todas las redes, a Twitter, a Facebook, y ahí hay delito y hay mucho delito. Y es fácil ser anónimo también. Claro, pero vos sabés es un gran que problema. Esto hablado con Hernán Navarro, que estuvo con nosotros del tema grooming, o con el doctor Tomeo, que se dedica también al tema, en realidad parte del tema es que hoy también es fácil empezar a detectar dónde de hecho el detenido fue, si no fue a las 24 horas, fue a las 48 horas. Bueno, mirá, la Argentina tiene un sistema sobre pedofilia que es uno de los más perfectos del mundo. Si vos tipeás algunas palabras en Google, gracias a Dios las vas a pasar mal. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cómo claro. es eso? Y preferiría no andar mucho sobre ese tema, pero la Argentina tiene un sistema muy espectacular. De detección Sí, claro. Sí, bueno, pero no importa, no ahondar, pero en definitiva. Bueno, pero vos sabés que esto sería el tema que. Imagínate que de este encuentro, de este bar, de esta emisión, como quieramos llamarlo, contándole a la gente, dicho sea de paso, que estamos gestionando para en algún momento hacer verdad una fantasía de origen que era llevarlo a vivo, a llevarlo a un lugar en vivo, las charlas estas, les vamos a contar para que nos vayan acompañando. Pero digamos, esto es parte del tema, ¿no? Que la gente empieza a entender que puede entrometerse, que yo podría ir a verte a vos y decir, escúchame, ¿por qué no hacemos algo contra esto? No, pero que de hecho la gente se involucra. Sí, pero se está involucrando porque todavía cree estar con las manos atadas. Norma hoy no está con nosotros, Norma Lambrelli, que presentó su libro en el Salón de los Pasos Perdidos la vez pasada, A las Encadenadas, y sorprendentemente, una concurrencia de 250 personas y cantidad de gente que habían sido víctimas de abuso sexual gravemente ultrajante, decía, pero yo no pude nunca denunciarlo. Es decir, parte de la cuestión que tenemos que hacer los comunicadores, los peritos y expertos en el tema, los abogados en el tema, los especialistas y todos, es empezar a acercar las herramientas a la gente. Sí, pero cada vez hay organizaciones que se dedican a ese tema. Nosotros tenemos Mujeres para la Justicia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es un grupo integrado por juezas de la provincia de Buenos Aires, del departamento penal y de familia, que funciona muy bien. ¿Cómo hace? Contarle a la gente eso en concreto. Hay que concientizar, hay que hacer reuniones, hay que hacer charlas, hay que... el abuso sexual pasa dentro de cuatro paredes. No, pero obvio, pero ¿cómo hace alguien, mencionaste una asociación?
¿Cómo hace alguien para acceder? Porque ¿sabes cuál es el problema de la gente común? A ver, ¿cómo lo hacen? Voy a la comisaría, ya no en este caso que Sí. ni saben qué hacer. Voy a la comisaría, en la comisaría muchas veces no me prestan atención. Voy, uno le informa a una fiscalía, a una oficina judicial sin saber, hay unidades específicas y demás, pero no le toman la denuncia. Pero vos hablás, bueno, Mujeres para la Justicia, eso, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es la forma? No, cada día, por ejemplo, la comisaría de mujer cada día está funcionando mejor. Pasa en algunas comisarías normales que todavía el sistema no funciona bien, pero en las comisarías de la mujer cuando las personas, las víctimas van a denunciarse, generalmente se la están tomando. Y si no, todos tenemos que tener un abogado de confianza, como tenemos que tener un médico de confianza, tenemos que tener un abogado de confianza, y al abogado de confianza hay que contarle en confianza lo que Me parece que pasó y lo que esto, generalmente claro. pasó, porque esos hechos nosotros cuando los tenemos en estudios a veces son hechos que pasaron hace 8, 9, 10 años. Pero bueno, a eso voy. Hay un número que se puede denunciar también. Sí, sí, No, claro. números hay cantidad, pero vos sabés cuál es el punto, y yo por eso voy a la experiencia, que a mí me pasa constantemente, yo recibo con Daniel intercambiamos sobre esto constantemente, pero gente que ha pasado varios años inclusive intentando hacer denuncias, y por alguna razón, a ver, esto no es demonizar un sistema, pero por alguna razón no logran, y en realidad hay que aceitar el sistema para que termine por Primero funcionar. primero que la gente tiene que entender que esto tiene que hacerlo público y tiene que denunciarlo. Segundo, tiene que tener un... Bueno, ¿te acordás el padre de la chica de Nacional Buenos Aires? Sí, terrible. Pero, a ver, infinidades de causas tuvimos juntos que vienen al estudio y vos le haces un perfil psicológico y psiquiátrico. Y... Bueno, el otro día estábamos hablando con Karina, la psicóloga que trabaja con nosotros, Sí. Y con María del Carmen, sobre el tema, y decimos, a ver, ¿cuántas causas vemos solamente de tu lado? Tenemos 4. ¿Vos te acordás la chica que quedó embarazada por el padre? Bueno, hoy está Por el hablando de ese padrastro, caso. Embarazada por el padrastro, y finalmente la chica ya apareció con un embarazo de muchos meses de antigüedad, y realmente no se pudo. Finalmente, ¿la madre no decidió o fue así? Y qué pasa que en esos casos también ahí hay una especie más que una especie, hay un encubrimiento también. Sí, De la madre biológica con el padrastro de consentir estas barbaridades. Ahora vos fíjate cómo, yo siempre digo, hoy tiene otra tipificación el articulado de este tipo de delitos, pero como en muchos casos sigue siendo la cuestión del honor, ¿no? La vergüenza de la denuncia, ¿no? Que sigue existiendo. Como si fuese eso, como si la víctima fuese culpable de algo, ¿no? El miedo. Sí, yo creo que, el miedo paraliza. El miedo es verdad, el miedo paraliza. En el caso, no, bueno, es así, pero en el caso de justamente que estamos comentando de esta mujer que estábamos hablando con Daniel, es sorprendente, pero la idea era, bueno, ya está, ya fue, como que, bueno, es peor seguir con la denuncia que otra cosa, ¿no? Porque al final no terminó en nada. Sí, el tema, vos tenés razón, el miedo es la primera etapa que hay que superar porque paraliza. Y segundo, creo que la gente se está animando a denunciar y está denunciando bastante. Igual tenemos que ver que hay muchas denuncias de abuso sexual que son falsas. A mí me han tocado infinidad de casos en el estudio. No quiero hacer una broma con la cámara Gesell porque la tuvimos... No, bueno, voy a aclarar a la audiencia de qué se trata porque tienen parte de imagen, pero si no, le van a ver la cara al doctor Daniel Martínez Díaz con cara de no sé qué. Pero en definitiva, una causa en la que tuvimos un pedido de cámara Gesell para un joven de 24 años. Claro. Bueno, esos son barbaridades que lo piden tus colegas. Lo piden mis colegas y lo vehiculizan los abogados. Pero no importa. Pero en definitiva, lo increíble es que pasamos un fin de semana largo. Que nos ha dejado traumatizados. Ya está. Pero, a ver, el punto es, esto que decías de las falsas denuncias, por eso la importancia del trabajo interdisciplinario y bien hecho y tomarse el tiempo, porque en una buena detección de cámara Gesell, en una buena evaluación pericial en conjunto con el abogado, realmente lo que uno saca es fenomenal. Sí. Y también si no sabe y si puede sacar también cualquier cosa, ¿no? Sí. Hay muchas denuncias falsas y hay muchas tentativas de denuncias falsas también. Sobre todo en el fuero de familia, como para impedirle al padre que no pueda ver a las criaturas. Eso se nota mucho.
Afortunadamente Ahora, no hay tantos colegas que se presten. ¿La figura esa de estafa procesal se está aplicando o no? Porque en definitiva es eso, ¿no? Es estafa procesal. Cuando nosotros nos vienen casos así en el estudio, indudablemente que como vienen se van. Eso es en lo personal, pero digamos, el punto es definitiva, Si uno lo puede es una detectar, falsa. sí, porque tenés una falsa denuncia y tenés una estafa procesal. La estafa procesal se tipifica el delito, o sea, se consuma cuando vos, para hablar simple, vos al juez le estás diciendo, le estás soportando pruebas falsas para que falle de determinada manera. Eso es una estafa procesal. Ahora, en la casos. práctica, ¿se está aplicando en la figura Y de lo estafa tiene que procesal? aplicar el abogado, tiene que atreverse a el abogado, aplicar. sí, el abogado de la parte. Bueno, yo el otro día le decía a una persona que viene con un hombre pobre que no veía a los hijos hacía 2-3 años y le habían colgado el San Benito y un equipo de interdisciplinario le dice, sin marcar nada, que el chico nunca miente, lo cual uno dice, no, el chico no miente, pero también tiene una inducción de relato, lo cual genera una cantidad de pérdida de derechos y destrozos a la mente del menor también. Eso ¿no? pasa mucho en la práctica. Sí, esos casos pasan, por supuesto que pasan, sí, y tenemos a diario, lamentablemente. Sí, constantemente. Sí, claro, ¿cuántos casos hemos tenido juntos de eso? En medio de esto pasó lo del boliche Caix, ¿no? Que en el boliche Caix, una fiesta de egresados, ¿qué hacen? Los chicos de quinto año hacen su fiesta para terminar el año y en un día de semana, donde los chicos normalmente alquilan el boliche porque es un poco más barato y demás, aparece una chica que fue justamente abusada, fue violada y demás. Y otra vez, esto está pasando en el centro de Buenos Aires, en un lugar concurrido, con supuesta protección, con la cuestión de los colegios. No hay controles. Y no hay controles, ¿no? Como que No hay sigue controles. siendo la idea del descontrol por No hay parte de los chicos, pero controles. también por parte del descontrol Sí, por no parte hay controles, por supuesto no hay Pero controles. lo que escuché también de que todo el grupo de gente lo veía y nadie hizo nada. Los chicos que estaban ahí creo que Los otros chicos, no, claro. lo vieron y nadie hizo nada para defenderlo. No, Sí. no, los comentarios, porque sucedió en un colegio de la zona de Belgrano, los comentarios era hacia la víctima, hacia la víctima, al estado de la víctima y demás. Es increíble lo que hay que educar al respecto, ¿no? Sí. Ahora, en esos casos, porque yo no sé, ahí no tiene que intervenir otra vez un juzgado con el colegio, con el No, ahí tenés responsabilidad, ahí tenés responsabilidad penal del autor, que generalmente son mayores de edad. No, era un chico Era menor. Tenés responsabilidad en el fuero penal juvenil y tenés responsabilidad también del boliche por permitir eso. Eso se permite porque no tenés un control. Si vos tenés un control, el delito no se consume. El tema es que muchas veces nosotros hablamos del derecho penal. El derecho penal juzga conductas, no previene. Cuando nosotros le echamos, hablo en sentido lato la palabra, en sentido amplio, le echamos la culpa a los jueces. Los jueces no están para prevenir Bueno, delitos. ahí está. Y por Los ahí- jueces no previenen delitos. bueno, pero es que ese es todo el punto. Eso tenemos que entenderlo de una vez Ese por es todo el todas. punto. Todo lo que tenemos que hacer como sociedad. Porque después le decimos, bueno, pero fulano lo liberó o hizo esto y otro. Y no es que uno esté a favor y supuestamente garantista o no garantista, pero en realidad aplica el instrumento que tiene, que es el Código Penal, Sí. en definitiva. El tema es que si vos te robas en la esquina, saliendo de la radio, el juez no tiene responsabilidad. ¿Que te hayan robado? No. No, claro que no. El juez no previene. No, claro. El juez juzga una conducta, si es un robo, si es un hurto, si hay un concurso de delito, unos cuantos delitos o no. Pero eso nosotros le echamos toda la culpa al Poder Judicial. La culpa no es del Poder Judicial. No tenemos una prevención. Seguro. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos.
Bueno, estamos en línea con Marcelo Biondi, bueno, justamente nuestro conductor hasta hace un tiempito y nuestro corresponsal y amigo en Funciones Intensas. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andan, estimados amigos? Muy bien. Acá con Daniel y Jorge. Sí, estás trabajando, me parece bien, porque hay que llegar a fin de año, pero estás trabajando mucho, pero mucho más que nada muy bien. Un caso, el de Melina Romero, que más que yo presentarlo, me gustaría que vos lo contaras, que continúes el bar a la distancia. A ver, contá un poquito a la gente. ¿Cómo no? Continuamos el bar. Falta... acá puedo hacer por lo menos gala de la copita de champán. No, mira, trataría de que... Yo sabía que ibas a decir eso. Y quiero contar a la gente que esa tendencia a la dipsomanía fue la que hizo, te voy a hacerla a la distancia, pero bueno, no importa, está bien. Así que bueno, tenemos entonces, quiero aclarar a la gente, tenemos nuestro penalista dipsómano a la distancia, que es el doctor Marcelo Biondi. Bueno, sí, les comento cómo viene esto. O sea, esta causa en el foro de menores se resolvió primero. El fiscal de menores decidió pedir el sobreseimiento del menor que estaba imputado, que era de apodo Toto. El fiscal general avaló ese sobreseimiento y, dado esa circunstancia, no les quedó otra que extraer testimonio de la testigo presencial de este hecho, que es una chica que ahora tiene 20 años, que se llama Melody. En mayores, posteriormente se resuelve la situación. La fiscal de juicio de instrucción pide la elevación a juicio de los 3 imputados, de Joel Fernández Chavito, que es el que está ahora en juicio oral por jurados, de Elías Fernández y del país César Sánchez. El juez de garantías resuelve elevar a juicio a Joel Fernández y sobreseer a César Sánchez y a Elías Fernández, por considerar que no había los mismos elementos probatorios y que había certeza negativa para sobreseerlos. Yo en ese momento tomé la decisión que me parecía correcta, la resolución del juez de garantía, y no apelé eso. La fiscal sí lo apeló y la Cámara Departamental hizo lugar a esa apelación y dijo que los 3 tenían que ir a juicio, los 3 mayores. Cuando advirtieron... Todo esto, para aclarar a la gente, esto pasa en San Martín. San Martín, Departamento Judicial de San Martín. Bien. Cuando advirtieron en febrero de este año que el juicio oral iba a ser por jurados, la fiscal en la audiencia preliminar de juicio, evidentemente porque alguien le habrá dicho, cuidado que si llega a haber algún condenado acá, con este testigo que en menores avalamos el desistimiento, el sobreseimiento y se trajo un testimonio, vamos a tener un problema, un escándalo. La fiscal desiste de la acusación contra los 3. Y yo lo que hice, y el tribunal hizo lugar a mi planteo, fue mantener una congruencia y continuar la acusación contra Joel Fernández, por 2 cuestiones. Una, porque considero que tengo la convicción de que participó en el hecho en el que mataron y abusaron de Melina Romero, y otra porque considero que mediante testigos puedo llegar a probarlo en este juicio por jurados. Y eso es lo que estamos haciendo. Han declarado aproximadamente 12 testigos en la audiencia de ayer y la de hoy, y realmente, creo que viene muy bien el tema. Incluso declaró la testigo presencial que yo es la primera vez que tuve la posibilidad de tener la inmediatez, y creo que a muchos nos sorprendió porque nos consideramos que es una testigo creíble, ¿no? No, y aparte... Al menos 3 personas, sí, en las cuales Joel Fernández, el imputado, les manifestó que había participado en el hecho, que son personas civiles, algunos conocidos de él, y que habían embolsado a Melina y le habían arrojado al costado del arroyo Morón en el camino del Buen Aire. La particularidad es que esto se los comentó 20 días antes de que aparezca el cuerpo, ¿no? Vos sabés que yo te quería comentar sobre eso. Lo sorprende, y esto que vos comentás de los juicios por jurado, las declaraciones testimoniales y demás, y la inmediatez realmente hizo que fuese muy impresionante la declaración de esta testigo respecto al modus operandi que llevó finalmente a la muerte, ¿no? Porque implicaba un nivel de crueldad increíble. Sí, hay que entender que todas estas situaciones en un contexto también de consumo de alcohol y de estupefacientes. Obviamente. Hay que valorar a este testigo dentro de una persona que es adicta también y que no está ajena a este grupo de jóvenes que lamentablemente, están inmersos en esta problemática. Lo que pasa es que esa problemática no hace procedente que el Estado diga, como está esta problemática de por medio, no nos metamos y que esto quede impune. No, en definitiva, a ver, no vuelve a nadie, excepto que hubiese una prueba de cosas, inimputable del hecho, esto es obvio.
No, por eso, todos estuvieron conscientes, no hay ningún planteo, por lo menos de la defensa de inimputabilidad de este señor. Y acá lo importante es que, bueno, más allá de todo, creo que yo en la mayoría de las cosas intervengo como defensor. En pocas causas represento al damnificado, pero creo que, de acuerdo a mi convicción, tenía que llegar hasta esta etapa, tenía que llegar hasta el final, y en definitiva va a ser el jurado popular el que va a decidir si a esta persona se le dicta un veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad, ¿no? Bueno, vos sabés que acá Daniel Martínez Díaz, colega tuyo, te quería hacer una pregunta. Sí, hola, cómo no. Marcelo, buenas noches. ¿Cuál es la calificación legal? ¿Por qué va a juicio? ¿Cuál es? ¿Ensañamiento? Aparte de homicidio, ensañamiento, alevosía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? La calificación legal, bueno, el tema es que como la fiscal no es que desistió la acusación en la etapa anterior, y ahí yo podría haber decidido quizás antes del cierre de la investigación penal preparatoria ver si modificaba o no alguna cuestión, ha quedado con el hecho que ella ha imputado y ha quedado una calificación que tiene varios delitos en concurso real. Es homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por femicidio, en concurso real con abuso sexual agravado por acceso carnal, y en concurso real con privación ilegal de la libertad coactiva. Tremendo. Prevé todo esto, obviamente, la pena de prisión perpetua, y hay una cuestión también que hay que aclarar, que se requiere para un veredicto de culpabilidad la unanimidad, ¿no? Que los dos jurados voten por la culpabilidad. Bueno, bueno, de todas maneras el juicio por jurados es muy factible. No me acuerdo, ¿este es el primer tuyo por juicio por jurados, Marcelo? Es el segundo. El segundo. Yo tuve uno con anterioridad que me tocó trabajar como defensor. Está bien. Bueno, te agradezco muchísimo y fuerza, y te voy a estar siguiendo en esto, y si obviamente esto va a seguir la semana que viene, me seguís contando, no seguís contando. Bueno, ahí ya seguramente el miércoles próximo vamos a tener un veredicto, esperemos, porque esto, bueno, el día lunes tendríamos los alegatos, ¿no? Va a haber audiencias hasta el sábado inclusive de testigos, y el día lunes tendríamos los alegatos y pasaría después de las instrucciones que va a dar el juez, el jurado a deliberar, quizás el mismo lunes, última hora, tengamos un veredicto, así que el miércoles lo charlamos, y desde ya les agradezco, estimados amigos, la comunicación. Bueno, continúa con el champagne, te damos permiso, nosotros intentaremos hacer algo. ¿Cómo no? Para que me envidien un poquito. Voy a hacer. Un abrazo, chao, buenas noches. Estuvimos hablando con el doctor Marcelo Biondi, que ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros, pero a la distancia, porque ustedes sabrán disculpar sus dificultades que los llevan a ausentarse de este lugar. Ya ha tenido la valentía de confesar por qué lo hace, pero lo cual es muy importante. Bueno, flor de causa, una causa. La carátula tiene un concurso, o sea, concursos que son varios delitos. Bueno, explica eso a la gente, simplificáselo. Se van sumando delitos. Esto es una reclusión perpetua por tiempo indeterminado, clarísimo. A lo minguito, que no me tocaba a mí en la mesa, no pero sale digamos, más. No sale más. No puede salir este sujeto. Hay sujetos que no pueden salir, nunca más. Y por más que dé el favorable el que sea, no sale más. Estuvimos viendo la causa con Marcelo, es una reclusión perpetua total. Es un juicio por jurado, tiene que estar el jurado, los 12 integrantes tienen que estar de acuerdo, y yo creo que van a tener, si fueran 50, van a ser 50 de acuerdo. Sí, esto es una reclusión perpetua, clavadísima. ¿El perpetuo no es que tiene límite? Yo me acuerdo que decían siempre de que perpetua son una X cantidad de años. No, porque acá tiene accesorias legales. Acá con las accesorias legales y con la nueva reforma del Código Penal, se va a morir adentro. Hay personas que verdaderamente, esa es mi opinión, cometen semejantes delitos que no podemos permitir que salgan. No, yo no tengo ninguna duda de eso. Si salen alguno y ya lo matan enseguida a otra persona. No puedo permitir. Bueno, uno que murió esta semana pasada fue el increíblemente, tristemente célebre Charles Manson, el jefe del clan Manson, que murió el 19 de noviembre. Este día 19 de noviembre fue particular, el Día del Abuso Internacional contra el Abuso Sexual Infantil y demás. Y la historia de Charles Manson, no estamos con tiempo para decirla, pero para la gente que busquen películas, busquen en YouTube, donde sea, busquen quién era Sharon Tate, que fue era una estrella de cine, una modelo hermosa, actriz y demás, que en agosto del 69
muere junto con otras personas. En total, el raíz delictivo de este grupo mató a 7, 8 personas, pero lo particularmente interesante e históricamente interesante que en Estados Unidos generó toda una cuestión cultural era que este sujeto había creado una secta, ¿no? Sí, claro. Una secta demoníaca, y que en realidad murieron estos, pero podrían haber muerto otros. Y fue uno de los libros más vendidos de crónicas criminales. Sí, claro. Películas. Creo que fue el más vendido del mundo. Vos sabés que ahora salía, de hecho ahora sale en los próximos meses una película de Quentin Tarantino sobre el tema y demás. Y de ahí empezaban hasta músicos, lo más conocido, Marilyn Manson, sí, y demás estaban en esto. Bueno, contándoles que hemos llegado al final de nuestro nuevo horario de programa, recordándoles que nos pueden encontrar en barelcrimen@gmail.com, justamente en Bar el Crimen en YouTube, donde están todos los programas. Nos pueden enviar sus comentarios y demás en @Bar el Crimen en Twitter. Y los esperamos junto con todos los amigos de que se vayan sumando a la mesa el próximo miércoles a las 22 horas. Chao, muchas gracias.